Bienvenidos a nuestro curso de Física 4. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es circuitos eléctricos y conexiones de resistencias mixtas, es decir, va a ser la combinación de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Veamos primeramente una definición de ello. ¿Qué es una conexión mixta de resistencias? Cuando se tiene una conexión mixta de resistencias, significa que están agrupadas tanto en serie como en paralelo. La forma de resolver matemáticamente estos circuitos es calculando parte por parte las resistencias equivalentes de cada conexión, ya sea que se encuentren en serie o en paralelo, de tal manera que se simplifique el circuito hasta encontrar el valor de la resistencia equivalente de todo el circuito, es decir, la resistencia total. Veamos un ejemplo de ello. Aquí tenemos este circuito. De este lado tenemos nuestra fuente de voltaje. Y observa, estas tres están en serie. ¿Cómo sabemos que están en serie? Porque están siempre sobre una misma línea. Esta, a su vez con esta, está en serie. Pero aquí en medio tenemos estas resistencias. Estas dos están en serie, así que primeramente, como dice aquí, matemáticamente tenemos que ir resolviendo parte por parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar estas dos resistencias que se encuentran en serie, porque están sobre la misma línea, y nos va a dar algo que llamaremos resistencia equivalente 1. Pero quiero que observes que de igual manera, en la parte inferior, tenemos dos resistencias que también están en serie. Entonces las sumamos y entonces le nombraré que se trata de una resistencia equivalente 2. Quiere decir que estas dos resistencias de arriba ya se convirtieron en una, por haberlo calculado, y estas dos resistencias de abajo se convirtieron también en una. Quiere decir que ahora ya tengo una, dos, tres resistencias, y como puedes observar, las tres se encuentran en paralelo. Entonces lo que tienes que hacer allí es sumar esas tres resistencias o esos tres valores de las resistencias en paralelo para convertirlo en una sola, que podríamos nombrarlo como resistencia equivalente 3. Y si observas, ahora todas las resistencias ya están sobre una misma línea. Y entonces ya podríamos sumarlas de manera que se encuentran conectadas en serie. Y de esa manera encontraremos la resistencia equivalente de todo este circuito. Veamos ejemplos para que te quede más claro y entiendas mejor de lo que estoy hablando. Dice, en las siguientes figuras, o sea, van a ser varios circuitos, vamos a calcular su resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula durante todo el circuito. ¿Sí? Veamos la primera. Tenemos este circuito. Tengo una fuente de voltaje de 40, tengo una resistencia 1 de 5, y ¿qué observamos? Que tengo estas tres resistencias que se encuentran en paralelo. Como acabas de leer, tenemos que ir simplificando de manera que sea más sencillo encontrar la resistencia total. Algo que te recomiendo, siempre que vayas a sumar o a calcular resistencias equivalentes en un circuito mixto, te recomiendo que empieces o te ubiques en sentido contrario a la fuente de voltaje. ¿A qué me refiero? Si esta es la fuente de voltaje, te colocas de este lado, es decir, enfrente de la fuente de voltaje, y de esa manera empezar a sumar, es decir, aquí. Y lo primero que nos encontramos son con estas tres resistencias que están en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es sumar primeramente esas tres resistencias en paralelo. Como bien ya viste cómo se calcula una resistencia equivalente cuando se encuentran paralelos por medio de esta fórmula. Cambiamos nuestros valores, quiere decir que resistencia equivalente 1, que es el nombre que le voy a dar para poderlo diferenciar, va a ser igual al valor de la resistencia 1, que en este caso es 4, por eso me queda 1 sobre 4, más 1 entre la resistencia 2, que es 6, más 1 entre la resistencia 3, que en este caso es 2. Como puedes observar, es una suma de fracciones. Es decir, vamos a hacer la operación aritméticamente. Recuerda
que para poder hacer la suma de fracciones, primeramente sacamos nuestro común denominador, que en este caso, para que sea más simple y evitarnos sacar el mínimo como múltiplo, como se podría realizar, es voltear a ver el numerador o el número más grande de los denominadores, que en este caso es el 6. El pequeño es el 2. ¿Cabe exactamente en el 6? Sí. ¿El mediano cabe exactamente en el 6? No. Entonces los dos números que no caben se multiplican. 6 por 4, 24. Y de esa manera obtenemos nuestro común denominador, el cual se toma y se divide entre el primer número, que en este caso es el 4. Es decir, 24 entre 4, 6, que subimos a multiplicar por el número que en este caso es el 1. 6 por 1, 6. De ahí salió el 6 que tengo indicado aquí. Colocamos el signo más, nuevamente dividimos 24 entre 6, 4. Por 1, que subimos a multiplicar, me dará 4. Y por último, 24 entre 2, 12. Por 1, 12. Sumamos y en este caso nos dará que nuestra 1 entre nuestra resistencia equivalente 1 será la suma de estos tres dígitos, que nos dará 22 entre 24. Pero recuerda que no queremos 1 entre la resistencia equivalente 1. Lo que queremos es el valor de la resistencia equivalente. Entonces lo que hacemos es invertir. Y si lo invertimos de un lado, recuerda que se invierten de los dos lados. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente de estas tres será 24 entre 22 y tendremos un resultado de 1.09 ohms. Quiere decir que este valor me va a representar a la suma de estas tres cantidades o de estas tres resistencias. Y se va a convertir en una sola, la cual ya va a quedar en serie porque queda montada sobre la misma línea con esta y con esta. Y como nos pide calcular la resistencia equivalente y como está en serie, recordarás la fórmula para calcular la resistencia cuando están en serie. Es decir, el valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3, que sería en este caso. Es decir, 5 ohms más la resistencia equivalente de las 3, que es de 1.09 más 3 ohms. Tendremos una resistencia equivalente en todo el circuito de 9.09. Y de esa manera ya dimos solución o respuesta al inciso A. Nos pide calcular la intensidad de corriente. Recordarás que para calcular la intensidad de corriente es dividir el voltaje entre la resistencia. Pero como en este caso nos los pide en el circuito, ponemos el valor de la resistencia equivalente. Es decir, mis 40 volts se van a dividir entre 9.09 ohms. Al realizar la división, obtenemos un valor de 4.4 amperes. Esa es la intensidad de corriente que está circulando en todo este circuito. Como puedes darte cuenta, tenemos que ir desmembrando matemáticamente de manera que se conviertan en un circuito más simple, es decir, que sea de manera en serie. Recuerda, es empezar a sumar siempre en sentido contrario a la fuente de voltaje. Ese es el tip que te doy. Bien, veamos otro ejemplo. De igual manera, vamos a calcular la resistencia equivalente y la intensidad. Te dije que te coloques en sentido contrario a la fuente de voltaje y que encontramos esta resistencia que está con esta otra resistencia indicadas que se encuentran en paralelo. Entonces lo primero que hay que hacer es sumar esas dos resistencias en paralelo. Recordamos nuestra fórmula, cambiamos valores, le voy a poner resistencia equivalente 1, que va a ser 1 entre la resistencia 1, que es 4, más 1 entre 5. Como son dos fracciones, de igual manera vamos a sacar el común denominador, pero para que no te cueste trabajo puedes aplicar el método de carita feliz, es decir, dibujamos sonrisa, 4 por 5, 20. Primer cachete, 1 por 5, 5, más 1 por 4, 4. Es decir, 1 entre nuestra resistencia equivalente 1, que va a representar la suma de estas dos, será 9 entre 20. De igual manera, invertimos y nos va a quedar que es 20 entre 9, quiere decir que vamos a tener una resistencia equivalente de 2.22 ohms. Eso es lo que vale la suma de estas dos,
Quiere decir que estas ahora van a valer 2.22 y se convierten en una sola resistencia, la cual se va a encontrar en serie con estas dos. Entonces ya las puedo sumar de manera sencilla, es decir, aplicando la suma de resistencias en serie, que en este caso será 3 más 6 más 2.22, es decir, así. Y la respuesta como resistencia equivalente o resistencia total a todo el circuito será, en este caso, de 11.22. ¿Por qué le pongo aquí resistencia equivalente 1? Para que no te me confundas con esta. Resistencia equivalente será la resistencia total del circuito. Y las voy a ir numerando 1, 2 o 3 según sea el caso, para ir simplificando la suma de todas las resistencias. Y pues bien, de esta manera encontramos la resistencia equivalente. Nos hace falta encontrar la intensidad. Como ya viste, es intensidad es igual a voltaje entre la resistencia equivalente, es decir, 40 entre 11.22. Vamos a obtener una intensidad de 3.56 amperes. ¿Cuál es la parte complicada? Encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito, que tienes que ir desmembrando parte por parte. Nuevamente te reitero, para sumar, ponte en sentido contrario a la fuente de voltaje y de esa manera vas observando cómo están colocadas las resistencias. ¿Okay? Bien, veamos otro ejemplo para ampliar esto y que no te quede dudas. Nuevamente, esta es mi fuente de voltaje, me coloco de este lado. ¿Y qué es lo que observas? Que tengo todas estas resistencias, mira. ¿Y qué observamos? Que están sobre una misma línea. Quiere decir que todas esas resistencias se encuentran en serie. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar estas 4 resistencias que están en serie. ¿Cómo? Aplicando la fórmula de resistencia equivalente, que le voy a poner resistencia equivalente 1, que en este caso será sumar 8 más 15 más 18 más 7, teniendo un total como resistencia equivalente de 48 ohms. Quiere decir que este valor o esta resistencia equivalente me va a representar la suma de todas estas 4. Quiere decir que se convierte en una sola resistencia que tiene un valor de 48 ohms. ¿Qué observamos ahora? Que esa resistencia con la resistencia 2, que vale 10 ohms, se van a encontrar ahora en paralelo. Entonces tenemos que sumar esas dos resistencias en paralelo. Lo hacemos aplicando nuestra fórmula, la cual nos va a quedar que 1 entre resistencia equivalente 2, le voy a poner 2 para diferenciarla, que esta suma fue la 1 y ahora será la 2 la suma de estas dos resistencias. Es decir, 1 entre 48 más 1 entre 10. De nuevo, como son dos fracciones, aplicamos método de carita feliz. 48 por 10, 480, 1 por 10 y 1 por 48 cruzado. Sumamos y nuestra resistencia equivalente 2 será 58 entre 480. Invertimos para encontrar nuestra resistencia equivalente, la cual será de 8.27. Quiere decir que la suma de estas 4 con esta en paralelo van a equivaler a 8.27. Y lo indico allí. Quiere decir que estas 5 ahora se convierten en una que vale 8.27, la cual ya queda en serie con estas 3. Es decir, esta aquí el valor total de la suma con estas dos. Entonces lo podemos sumar en serie, quedando 20 más 8.27, que es lo que me representa la suma de estas 5 resistencias, más 4 más 12, teniendo una resistencia equivalente de 44.27 ohms. Y de esa manera hemos dado respuesta al inciso A, que nos pregunta cuál es la resistencia equivalente de todo el circuito. Calculamos la intensidad, la cual ya es más sencilla. Simplemente hay que dividir el voltaje, que en este caso vale 60 volts, entre nuestra resistencia equivalente. Es decir, así, 60 entre 44.27, vamos a tener una intensidad de corriente de 1.35 amperes. Como puedes darte cuenta, estoy subiendo de nivel en cada uno de los circuitos.
Veamos otro que está un poco más complicado. Observa. De nuevo, me coloco en sentido contrario al voltaje, es decir, aquí. ¿Y qué es lo que observo? Que estas dos resistencias están sobre una misma línea. Eso me da a entender que se trata de resistencias en serie. Si aplico mi fórmula de resistencia en serie, voy a tener una resistencia equivalente de 5 más 2. Quiere decir que voy a tener una resistencia equivalente total de 7 ohms, que es lo que me representa estas dos. Quiere decir que ahora se convierte en una sola resistencia que vale 7 ohms, la cual, si observas, se encuentra en paralelo con esta, es decir, allí, están en paralelo. Vamos a sumar esas dos resistencias en paralelo. Aplicamos nuestra fórmula, será 1 entre resistencia equivalente 2, le pongo el 2 para diferenciarla de la primera que ya hiciste, que será 1 entre 7, o 1 entre la resistencia equivalente 1, que vale 7, más 1 entre 4, que es esta resistencia. Igual, aplicamos método de carita feliz, 7 por 4, 28, 1 por 4, 4, más 1 por 7, 7. Quedando entonces 11 entre 28. Invertimos para encontrar nuestra resistencia equivalente 2, la cual será de 2.54 ohms. Quiere decir que estas tres resistencias ahora se van a convertir en una sola que vale 2.54 ohms. Y como puedes observar, ya se encuentra en serie con estas dos. Entonces las puedo sumar como lo indico aquí, que será el valor de 1 ohms más 2 ohms más 2.54, que es el resultado que encontramos aquí. Quiere decir que voy a tener una resistencia equivalente 3. Repito, le pongo 3 para diferenciarla de cómo las hemos ido sacando, quedando entonces como 5.54. Quiere decir que todas estas resistencias me van a equivaler 5.54. Esa es la suma. ¿Qué observamos aquí? Que estas dos se encuentran en serie. Entonces lo primero que hay que hacer es sumar esas dos resistencias en serie. Aplicamos la fórmula y será 3 más 5. Tendremos una resistencia equivalente de 8. Quiere decir que la suma de estas dos valdrán 8. Y si observas, esta con él se encuentra ahora en paralelo. Aplicamos nuestra fórmula como te indico aquí. 1 entre 8 más 1 entre 5.54. Multiplicamos, dibujamos sonrisa para aplicar el método de carita feliz. 8 por 5.54 tendré 44.32. 1 por 5.54 será 5.54 más 1 por 8, 8. Sumamos y nos va a dar 13.54 entre 44.32. Recuerda que hay que invertir. Invertimos y entonces nos quedará 44.32 entre 13.54. Tendremos una resistencia equivalente entonces de 3.27. Quiere decir que a partir de aquí hasta acá todo esto equivale 3.27. Es decir, así. Y entonces ya puedo calcular o contestar el inciso A, que me dice que cuál es la resistencia equivalente de todo el circuito. Y como puedes observar, solamente me queda esta resistencia que se va a sumar en serie con la resistencia equivalente de todas estas resistencias que ya sumamos. Es decir, así. 2 más 3.27, tendremos un total en todo el circuito de 5.27 ohms. Solamente nos falta encontrar nuestro valor de intensidad de todo el circuito, que equivale en dividir el voltaje entre la resistencia equivalente, que para este caso el voltaje vale 30 entre 5.27. Vamos a tener una intensidad de corriente en todo el circuito de 5.69 amperes. Y esa es la respuesta a este circuito. Pues bien, nos vemos en la siguiente.